estamos. Estoy Julia Zata aquí en directo hoy para hablar con Natalia Tenedor sobre bandas abdominales yoga con enfoque especial en suelo pélvico, ya que Natalia es instructora de gimnasia hipopresiva. Entonces, espero a que Natalia me envíe, me pida añadirse a mi directo. Mira, aquí está. ¡Qué bien! Perfecto. A ver. ¡Ey! Hola. No, hola. Hola, Julia, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Pues bien, un poco extraño porque no me veo, la verdad. No sé si es normal, debería yo verme en las dos pantallas o... Sí. Bueno, te veo, ya está bien. Vale, yo a ti te veo, o sea que sales grabada y todo, pero sí, deberías verte en una y a mí en la otra. Pues nada, te veo a ti. Qué bien verte. Pues sí, la verdad que sí, estaba un poco nerviosa porque yo nunca he hecho en directo y digo, a ver qué me cuentas, Julia, a ver cómo lo hacemos esto. Pero bueno, está chupado. Es una conversación entre amigas al final y más es súper divertido. Claro que sí. Pues empezamos un poco hablando de ti para dar un poco de contexto a los que nos están viendo. Digamos que el propósito de esa quedada hoy es de dar un poco de luz sobre el tema abdominales y como tú también trabajas la faja abdominal en relación con el suelo pélvico, aún más interesante. Y como has visto por las preguntas, hay mucha confusión sobre el tema. Y entonces, para empezar, explícanos un poquito qué es la gimnasia hipopresiva, ya que no todo el mundo la conoce aún. Ok, las técnicas hipopresivas, bueno, es básicamente una disciplina en la que se trabaja a nivel postural y a nivel respiratorio. Se marcan unos patrones posturales muy concretos y una respiración muy concreta que lo que hacen es conseguir una activación no voluntaria de la faja abdominal y del suelo pélvico. De esta manera lo que obtenemos es una rehabilitación o una reprogramación a nivel postural y respiratorio y nos viene muy bien pues, para personas con patología ya sea de espalda, ya sea a nivel pélvico, fantástico en mujeres en el posparto como recuperación de su suelo pélvico y de su abdomen, por supuesto. Vale, entonces esta activación involuntaria que se busca, la finalidad, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que buscamos en estos músculos? Lo que buscamos es que esa musculatura sea funcional, ¿no? Tenemos que entender la faja abdominal y el suelo pélvico como una musculatura de sostén, de sujeción. Y por eso tenemos que educar o tenemos que entrenar esa musculatura en esa dirección, no en otra dirección, ¿no? Hasta ahora se ha hablado de un trabajo abdominal y de un trabajo de suelo pélvico en el que se proponen contracciones voluntarias de esfuerzo, ¿no? De trabajo de fuerza más bien, y eso está muy bien, muy indicado para musculatura propia del trabajo de fuerza, ¿no? Como puede ser un bíceps, como puede ser un cuádriceps, pero la función, si vemos la función de nuestra faja abdominal y de nuestro suelo pélvico, tenemos que entender que su entrenamiento tiene que ser diferente. Perfecto, me encanta que lo expliques así porque hay mucha confusión entre lo que es fuerza y funcionalidad. Creo que la gente confunde tener fuerza, unos abdominales como fuertes, con que funcionen a nivel de estabilización y no, una cosa no implica la otra necesariamente. Eso es. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Vale, entonces creo que ese es un buen punto de partida para empezar con las preguntas, para no crear aún más confusión, digamos, porque verás en las preguntas que muchos confunden fuerza abdominal con capacidad de estabilización y no es lo mismo. Eso es. Entonces muchas personas, yo reitero lo que has dicho, ¿no? Pero muchas personas que tienen disfunciones de suelo pélvico de diferente tipo es porque su faja abdominal y suelo pélvico no está funcionando correctamente a nivel de estabilización. Tanto si es... Exactamente así. Hay muchas disfunciones tanto de suelo pélvico como de espalda o a nivel postural, incluso a nivel respiratorio, que tienen que ver con esa falta de función, de trabajo de tono, ¿no? Que deberíamos hacer con esa musculatura. Vale, y luego una cosita más que quería subrayar, porque es importante que sea involuntario este trabajo, es decir, ¿por qué queremos que esto funcione de manera involuntaria y no apretando constantemente? Pues porque en realidad estamos diseñados para que así sea, ¿no? Realmente nacemos con esa capacidad de que se produzca esa contracción. Si nosotros pensamos en una
¿cómo se llama?, una acción hiperpresiva que nos genere una presión, como son tantas, como puede ser estornudar, toser, saltar, estrujar una fregona, coger peso, todo eso ejerce una presión sobre nuestro sistema musculoesquelético. Entonces, a nivel pélvico y a nivel abdominal puede haber una repercusión si estos no están trabajando de forma óptima. Si nosotros, por ejemplo, observamos a un niño pequeño, cuando grita o cuando le hacemos cosquillas, vamos a ver que en su faja abdominal va a haber una activación muscular, ¿no? Nos lo podemos incluso imaginar o ver si tenemos niños cerca, cómo esa musculatura se activa y se va como hacia el centro y hacia arriba. Esa es la activación no voluntaria. Ese niño no está pensando en contraigo abdomen para protegerme, contraigo suelo pélvico para protegerme. No, eso pasa de forma automática. Entonces tenemos que ver por qué nos desprogramamos y por qué eso deja de pasar de forma involuntaria. Fantástico, muy bien. Pues con esto puesto vamos a empezar con las preguntas, si te parece. ¿Vale? Bye. Entonces te las voy cantando en el orden que te las pasé, que no es es el orden en las que las recibí. Okay. Entonces, la primera pregunta es ¿cómo fortalecer el área abdominal de forma correcta con posturas en que no se comprometa tanto la espalda y el cuello y además trabajando las bandas? ¡Wow! Son muchas preguntas en una, son todas las preguntas en una realmente, ¿no? Entonces, bueno, si lo dividimos un poco sería pensar un poco en cómo trabajar a nivel abdominal. Hemos dicho que queremos que sea de una forma funcional, ¿no? Que ese abdomen o ese suelo pélvico, en este caso el abdomen, preguntan, sea un trabajo que no sea marcado por la fuerza. Si, por lo que me suena a mí esta pregunta, esta persona está pensando un poco en el trabajo abdominal de fuerza, ¿no? Me vienen los crunch a la cabeza, ¿no? Por cómo lo formula. Entonces, claro, tenemos que ver cuáles son nuestros objetivos en nuestra práctica diaria, en nuestra práctica deportiva o en nuestra disciplina, la que practiquemos, para ver si ese es el trabajo que realmente necesitamos, ¿no? Si tenemos a una persona con una disfunción de suelo pélvico o tenemos una persona con problemas de espalda, no vamos a proponerle un trabajo abdominal de fuerza. Vamos a proponer un trabajo abdominal o pélvico como el que hacemos en hipopresivos, en el que se parta de unos patrones posturales concretos que involucren a esa musculatura, que la ayuden a activarse sin poner en riesgo la musculatura pélvica. ¿Cómo? Evitando la hiperpresión. Todos los ejercicios que nos resultan hiperpresivos, que aumentan más nuestra presión, no son recomendables si hay disfunción pélvica o abdominal. Fantástico, entonces. No he contestado, ¿no? Porque me he enrollado un poco, pero... No, yo voy a recapitular porque nos has contado muchas cosas útiles y estoy pensando en los yogis que a lo mejor no tienen tantas nociones y te reitero lo que dices para ponerlo para que quede claro. Okay. Y asimilable, y también para asegurarme que te he entendido bien. Pero básicamente cuando hay disfunción que se manifiesta a través de dolor de espalda o disfunción del suelo pélvico, no queremos hacer ejercicio de fuerza abdominal, queremos hacer una rehabilitación de la musculatura profunda, que se trabaja sobre todo en gimnasia hipopresiva o ejercicios hipopresivos, para recuperar la zona. Después ya veremos si necesitamos fuerza o no. ¿Sí? Exactamente, sí. Qué bien que lo haces. Yo creo que no me tenías que haber llamado, Julia. Sí, quiero entender también, estoy aprendiendo contigo, ¿no? Sí, creo que hay mucha confusión, ¿sabes? Esto lo quiero repetir para que entre también, porque hay mucha confusión entre lo que es fuerza y lo que es función, que no son sinónimos. Entonces, siempre que hay disfunción, primero hay que rehabilitar y luego ya fortalecer. Entonces, ya se verá esto como si se puede o no hacer dentro de una práctica de yoga o si hay que separar. Esta es una pregunta que viene después que la estoy guardando. Entonces, ¿alguien quiere saber cómo se relaciona Uddiyana Bandha con los músculos abdominales? Esta pregunta la estaba leyendo y es como, claro, para realizar Uddiyana Bandha, igual me puedes ayudar tú a mí con eso, y escuchando a Ariel el otro día en la entrevista que le hiciste, para hacer Uddiyana Bandha, la relación que tiene con la musculatura abdominal básicamente es que el abdomen tiene que estar relajado completamente para poder hacer esa elevación torácica que se hace, esa aspiración diafragmática. Entonces la relación que tiene es de procurar conseguir que esa musculatura esté relajada.
vamos a encontrarnos a muchas personas que tengan dificultad en realizar Uddiyana Bandha o hacer esa aspiración diafragmática, la apertura costal que llamamos nosotros en hipopresivos, por una hipertonía abdominal. Así como hay mucha gente que tiene hipotonía, vamos a encontrar gente que tenga hipertonía de los rectos sobre todo, y con esa hiperactivación muscular les va a ser imposible hacer la apertura costal. Así que nuestro trabajo como instructores, o en el caso de los terapeutas, va a ser guiar a esa persona en conseguir relajar esa musculatura, que no es tan fácil muchas veces, no es tan fácil. Tú como Roque lo debes saber bien, sí. Sí, es que una vez que tienes un hábito puesto en el cuerpo, deshacerlo es mucho más difícil que aprender una cosa bien por primera vez. Es imposible que esa musculatura se active de forma óptima si no somos capaces de relajarla antes. Claro, bueno, yo lo que he estudiado, ahora tú me dirás si tiene sentido para ti, es que el recto del abdomen, por la dirección de las fibras, bueno, es un flexor del tronco, y es muy superficial, por lo tanto muy fácil de sentir propioceptivamente, pero es antagonista, hace la función contraria que el transverso del abdomen, cuyas fibras son horizontales. Entonces, cuando contraemos en exceso el recto del abdomen, no podemos activar el transverso, que además es más profundo, mucho más sutil a nivel de propiocepción, más difícil de identificar correctamente. Entonces, para mí tiene sentido en relación con lo que dices, que primero hay que empezar a deshacer la activación del recto para poder llegar al transverso, porque el transverso al final elonga el tronco y el recto lo acorta, lo flexiona. Elonga y sujeta, estabiliza, porque es el que nos ayuda en la estabilización pélvica, ¿no? Sí, elonga y estabiliza porque es como una faja, es como un corset, las fibras están posicionadas como un corset, da toda la vuelta al tronco, y cuando esas fibras musculares se contraen, hace que la cintura se haga más larga, un pelín, realmente, pero larga, mientras que el recto del abdomen acorta y flexiona, y no se pueden activar los dos a la vez. Entonces, primero, quitar la activación del recto, si hay mucho hábito de esto, deshacer ese programa para poder entrar más a fondo en la activación del transverso. Justamente eso, y me gusta mucho que lo digas porque nosotros hablamos de eso también, de faja abdominal, de corsé abdominal, que al final es la función de realmente de nuestra musculatura abdominal y nuestro suelo pélvico, que somos humanos. ¿Dónde estás, Juli? Sí, me ha caído el móvil, perdón, tengo una cosa que lo sujeta que lo hace muy mal. Perfecto, entonces seguimos. Vale. Luego otra pregunta que dice, me gustaría unos tips para bandas y abdominales más eficientes. Yo creo que un poquito ya lo estamos contestando con lo que acabamos de decir. Pero igual, si quieres añadir algo más. Bueno, yo no soy especialista en bandas y de hecho me gustó mucho la entrevista que hiciste la semana pasada, Ariel. Pero sí que, claro, si lees sobre bandas o estudias sobre bandas, se habla de los bandas como cierres energéticos, como llaves. A mí, personalmente, no me gusta utilizar la palabra cierre, porque cierre me lleva a restricción, me lleva a bloqueo, me lleva a contracción, ¿sí? Y a hacernos pequeños un poco. Justamente lo que buscamos en hipopresivos es todo lo contrario. Yo siempre les digo a los alumnos, tanto en las formaciones como en clase, ¿no? Les digo que hablamos de expansión, que hablamos de apertura. Eso es lo que buscamos con nuestra activación muscular, tanto a nivel postural como respiratoria. Entonces, algo que me gustó mucho que dijiste tú en la entrevista anterior es que los bandas no se realizan, sino que se dan. Y es como cuando realmente puedes sentir esa activación, viene más de una tracción, de un recogimiento de la musculatura que de un cierre o de una contracción propiamente dicho. Me rechina un poco cuando voy a alguna clase de yoga o algún taller y escucho cierra suelo pélvico, contrae mula bandha, cierra esfínter anal o vaginal, porque eso no es mula bandha. Mula bandha se produce o es la consecuencia de toda una serie de activaciones posturales y de una respiración concreta. Y entonces, relacionándolo con los hipopresivos, nosotros los ejecutamos todos. Durante la práctica de hipopresivos estamos haciendo un bandha completo, tanto de Muladhara como de Uddiyana como de Jalandhara bandha. Sí, yo creo que hay mucha... ¿Perdón? ¿Hablo mucho? No,
no, perfecto, no, claro. Sí, y yo creo que eso que dices de al menos yo los bandas los entiendo como algo energético y creo que al traducirlo a Occidente la gente quiere buscar un músculo que sea relativo a un banda. No hay, porque el banda, en cómo lo describen los yogis, es una activación energética y se percibe a través de sensaciones, pero no son algo que se hace. De hecho, Uddiyana Bandha se traduce en inglés primero, porque luego, esas cosas primero fueron traducidas al inglés, luego a las otras lenguas, pero en inglés es upward flying, es algo que vuela hacia arriba, pero no hay un verbo detrás, no dice vuela hacia arriba o contrae esto, no, es una descripción de una sensación, por eso se le llama energético, no es la descripción de una acción concreta. Y los yogis avanzados con los que yo he estudiado, pues lo describen esto como algo sutil, como algo que empieza a emerger a lo largo de la práctica y que se reconoce a través de los sentidos, pero no es un apretar el ano, ¿vale? No es eso. De acuerdo. Y esto se da mucho en clase, cuando estás dando clases de hipopresivos, ¿no? Yo, por ejemplo, les digo mucho a los alumnos, ¿no? Observa tu suelo pélvico o notas tu suelo pélvico, siente si está pasando algo por ahí. Claro, les explico, no vamos a hacer una contracción muscular como si estuviéramos haciendo un Kegel, ¿no? Que es como se llaman las contracciones voluntarias del suelo pélvico. Yo les digo, no vamos a abrir botellas de Coca-Cola con el suelo pélvico. Realmente lo que se da es una tracción y ese nombre en inglés como que refleja bastante más ese bandha, ¿no? Es como una elevación de todo el suelo pélvico y se siente como, pues eso, una elevación y una tracción hacia el centro. A mí una de las veces que me lo explicaron de esa manera como más funcional, hace muchos años en una clase, de Rolfing, la directriz era, imagínate que estás soplando sobre una vela pero no la quieres apagar, solo quieres mover la llama y observa qué pasa en tu suelo pélvico. Y era como, ¿qué? ¿Sabes? Después del yoga, que durante muchos años he escuchado esa directriz de contrae, aprietas, fuerza, y era como, perdona, y buscar esa sensación no fue fácil al principio, para nada. Pero me encantó la descripción, porque era como, vale. Y de ahí la importancia del trabajo con la respiración. Si tú trabajas adecuadamente con la respiración, puedes sentir, sin necesidad de hacer esa activación de Uddiyana Bandha o aspiración diafragmática que trabajamos en apnea, ¿no? Solamente con la respiración puedes tener esa sensación, como tú dices, ¿no? Como soplando lentamente una vela. Pues ahí tenemos un trabajo muy específico respiratorio. Vale, a ver, otra pregunta que un poco ya hemos contestado. Bueno, espera, esta un poco ya la hemos contestado. Me la salto y si esto vuelvo. Voy a la siguiente. Vale. En hacer las clásicas abdominales, recostada, posición supina con piernas en montaña, subiendo y bajando el tronco, ¿ese tipo de ejercicio debilita el suelo pélvico? Puede debilitar el suelo pélvico totalmente. Entonces tenemos que ver cómo se hace ese trabajo abdominal. De nuevo vuelve a ser el trabajo abdominal clásico, un crunch, que es lo que tenemos en mente todos, por lo que veo por las preguntas. Claro. Vuelve a ser un trabajo hiperpresivo, en el que estamos aumentando nuestra presión intraabdominal y pélvica. Entonces, entonces es cuando apretamos el suelo pélvico para abajo con el diafragma. Voy a dar un ejemplo muy escatológico porque todo el mundo vamos al baño. Cuando vamos a defecar es lo que hacemos hiperpresión para ayudarnos a evacuar. En este caso la hiperpresión nos sirve, pero cuando hacemos abdominales, crunch, o no tenemos el centro bien entrenado, pues a ver si lo entiendo bien, pero hacemos una hiperpresión excesiva que nos puede colapsar el suelo pélvico finalmente. Eso es. Entonces, el problema no es la hiperpresión, porque constantemente estamos sometidos a presión a muchos niveles en esta vida, ¿ok? El problema es la mala gestión de esas presiones. Entonces, hay que ver si ese sistema, si esa persona está preparada para gestionar ese aumento de presión. Si esa persona está preparada para gestionar ese aumento de presión, tanto a nivel abdominal como a nivel pélvico, no es un problema. Ahora, si vemos que el abdomen se abulta, se abomba, va hacia afuera al elevar el tronco, o sentimos que el suelo pélvico va hacia afuera, eso lo podemos probar en casa tranquilamente, es una prueba muy sencilla, y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Ahí quiere decir
decir que nuestro suelo pélvico y nuestro abdomen no son funcionales y no son capaces de gestionar adecuadamente ese aumento de presión. Ahí es donde es peligroso el trabajo abdominal de fuerza. Fantástico, me encanta, muy claro. A ver, esa pregunta me gusta. Dice, ¿se puede combinar una práctica de yoga e hipopresivos en la misma secuencia? ¿Es recomendable? ¿Qué opinas? Claro, por supuesto. Eso es lo que hago yo. Es que yo no hago otra cosa. Mis clases, yo digo que hago hipopresivos, pero para mí los hipopresivos son la excusa, porque están de moda y porque van muy bien, pero yo combino el yoga con los hipopresivos y es fantástico. Son muy combinables, casan muy bien. De hecho, hipopresivos para mí provienen totalmente del yoga, tanto a nivel postural como a nivel respiratorio. Y se pueden hacer unas secuencias chulísimas. No sé, en mis clases, por ejemplo, duran 1 hora y hago un calentamiento en el que incorporo algún pranayama, algún ejercicio respiratorio, hacemos unos saludos al sol con alguna variación, hacemos una pequeña secuencia de hipopresivos y acabamos con una relajación en Shavasana. O sea que la estructura viene a ser muy como la de yoga, realmente. Es muy combinable, es muy recomendable. Voy a ir a tus clases porque no vives más cerca. Alguna vez me he montado clases de hipopresivos, bueno, el año pasado en un gimnasio aquí, y qué aburrido, o sea, solos me parecían súper aburridos, pero integrado dentro del yoga me encantaría, pero así solos. A mí también me parecen aburridos solos, pero también depende un poco de cómo se gestiona la clase, porque también puedes ponerle más dinamismo, jugar con la respiración, y sí que es verdad que cuando hay que practicarlos uno solo pueden ser un poco tediosos, ¿no? Pero, bueno, yo creo que combinados con otras disciplinas casan estupendo. Sobre todo para los que ya somos yogis. Yo ya la práctica de yoga la voy a hacer siempre, ¿no? Entonces, si es algo que puedo integrarme, me es más fácil que si lo tengo que practicar por separado. Porque luego no encuentro el momento en el día o se me hace... Al final, por ejemplo, si miras sobre bandas, ¿no? Se dice que la aplicación o el trabajo con los bandas sería recomendable, igual me estoy equivocando, pero por lo que yo recuerdo, sería recomendable hacerlo después del trabajo de asana, ¿no? No sé si es correcto o no. ¿Y luego se practica durante las asanas o cómo funciona exactamente? Bueno, diferentes personas lo enseñan diferentemente. Nosotros, yo cuando estudié en Australia, pues el trabajo de bandas lo hacíamos más intensamente cuando hacíamos los ejercicios de pranayama, y estos los hacíamos tipo a las 5 de la mañana antes de practicar. Pero teníamos todo el día para practicar, o sea, eran muchas horas seguidas, entonces empezamos con la respiración. Calentamientos físicos, respiración, luego Shavasana, luego práctica de asana. Pero hay quien lo enseña al revés, hay quien dice práctica de asana por la mañana, pranayama por la tarde. Pero separado para que el cuerpo que no vayas corriendo de una cosa a la otra, básicamente. Entonces, creo que tanto si lo haces antes o después no es tan importante como que te des un descanso entre medio y que no sea como una carrera para hacer todo. Ya. Vale, siguiente pregunta. Vamos, seguimos con esta cosa de la fuerza. Mi duda siempre es cómo conseguir una buena musculatura abdominal sin perjudicar lo más mínimo al suelo pélvico. Y cómo protegerlos, creo que se refiere a los abdominales, en determinadas posturas, como por ejemplo en Navasana, la postura del barco. Claro, esta pregunta es un poco complicada para mí para contestar. Yo, por ejemplo, Navasana no la hago directamente, la evito, y cuando voy a algún taller o alguna clase de yoga, pues hago trampas, que digo yo, ¿no? O flexiono rodillas, o busco yo mis mecanismos para generar menos tensión a nivel abdominal y pélvico. Pero yo tengo disfunción pélvica y disfunción abdominal, entonces por eso cuido específicamente de eso, ¿no? Para hacer un buen trabajo abdominal y ganar fuerza abdominal, si lo que queremos es ganar fuerza porque yo todo el rato estoy hablando de tono y de función, ¿no? De funcionalidad. Si queremos ganar fuerza, pues no sé, la mejor manera, al final lo que queremos es estabilizar, ¿no? Nuestra pelvis, nuestra columna, con el trabajo abdominal, pues lo ideal es hacer un trabajo de estabilización. Trabajar con fitball, con un bosu, con unas pelotas estas desinfladas o lentejas de aquellas blanditas que colocas debajo de pelvis y vas desafiando a la postura con cierta desestabilización, de manera que tú tienes que mantenerte en el centro sin que haya demasiadas variaciones posturales dentro del movimiento o del ejercicio que tú quieras hacer. Ahí podemos hacer un buen trabajo abdominal sin poner en riesgo nuestro suelo pélvico, por ejemplo.
Me parece fantástico. Además que tenemos tan integrada esta cosa de estática, ¿no? Que hacer abdominales es algo estático y de repeticiones, mientras que en realidad, como no son músculos que nos interesa tonificar por tonificar, sino porque estabilizan, pues buscar situaciones inestables para que esos músculos trabajen de forma refleja. Y al final, realmente, los abdominales los estás trabajando en todo. En cualquier postura que tú hagas, cualquier ejercicio que tú hagas dinámico, de cualquier manera estás haciendo un trabajo de core. Y core no es el recto del abdomen. Core es toda esa faja abdominal de la que hablábamos, ¿sí? Y el suelo pélvico. Por lo tanto, va a haber una implicación de toda esa musculatura si nosotros hacemos una buena activación muscular expansiva, ¿no? Yo creo que se puede trabajar muy bien con la desestabilización y también con las posturas estables si buscamos una buena elongación, una buena expansión torácica. Súper, súper. A ver, ¿es necesario un trabajo de abdominales extra para fortalecer, aparte de la para fortalecer la zona, aparte de que en la misma práctica del yoga? Pues no lo sé, la verdad. No, esta pregunta la leí y no sé qué contestar, porque yo no necesito de un trabajo abdominal extra. Yo, con mi trabajo personal y con las cosas que me pasan. Pero a lo mejor si tú eres un deportista de élite y tienes unas necesidades específicas, o no un deportista de élite, practicas un deporte que requiera de esa fuerza abdominal, quizás sí. Si saltas pértiga, si juegas al fútbol y tienes que levantarte muy rápido, ¿no? Tenemos que ver cómo trabaja nuestra musculatura abdominal ante esa función de flexión que también tiene, no solo de estabilización. Así que va a depender un poco de los objetivos de cada uno, yo creo. Sí, me gusta que respondas así porque tenemos esta visión tan fraccionada del cuerpo, como que tengo que fortalecer los brazos, tengo que fortalecer el abdomen, tengo que fortalecer la espalda, como si fuéramos hechos de trozos, cuando en realidad sí, y tenemos esa idea fragmentada y que solo queremos ser fuertes sin ser funcionales y crea mucha confusión. Que le abren a una Rolfer de trozos en el cuerpo debe ser duro, ¿no? Cuando realmente entendemos el cuerpo como una gran estructura móvil, ¿no? Que es todo, todo está relacionado con todo. Y funciona en conjunto, no puedes aislar, o sea, sí, no creo que es conveniente aislar grupos musculares a menos que no sea para rehabilitar, pero en el fitness, para estética, se nos ha metido en la cabeza esa idea de aislar grupos musculares para crear un cuerpo esculpido, estético, pero esto a veces destroza la funcionalidad del cuerpo, entonces... Totalmente, tienes que ver, yo he tenido alumnos de fitness, ¿no? Porque una de las cosas que consigues con la gimnasia hipopresiva es reducir la cintura, ¿no? Y para ellos es muy importante esa reducción de cintura porque en competición también puntúa. Tienen muchos de ellos, no digo todo el mundo, pero tienen mucha dificultad para mantener las posturas y conseguir un trabajo funcional, porque están acostumbrados a hacer ese trabajo más aislado, ¿no? Agrupado por trozos del cuerpo, como dices tú. Entonces, ese trabajo que es más global, porque lo que hacemos en hipopresivos es un trabajo muy global, les cuesta muchísimo más, muchísimo más. Sí, yo creo que la globalidad ayuda a la funcionalidad más que aislar partes. Totalmente, sí. Vale, a ver, yo quería también hablar un poquito de embarazo, preparación para el parto, recuperación postparto, porque sé que eso es un poco lo que te llevó a ti, a esa gimnasia, y también es un problema para un montón de mujeres. De hecho, alguien que me escribe aquí, que es una profesora de yoga especializada en maternidad, que después de sus 2 partos aún nota que su suelo pélvico no ha mejorado, y no es la única que me ha escrito esto. Entonces, si nos puedes hablar un poco de tu experiencia con esto para eso, darle un poco de pautas a estas cosas. Claro, yo recuerdo cuando empecé con los hipopresivos, estaba contigo, estaba formándome en yoga contigo, y realmente lo que me pasaba, hacía apenas nada, 1 año que acababa de parir, mi segundo parto, y lo que veía es que mi práctica en yoga estaba limitada y me pasaban cosas que yo no reconocía en mi cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sé qué quiere decir práctica de yoga limitada tras un embarazo. Como por ejemplo, menos estabilidad lumbopélvica, porque tenía una gran diástasis abdominal, ¿sí? Mis rectos estaban completamente, de esto lo discutimos varias veces tú y yo, Julia, estaban completamente separados y eso, bueno, me generaba problemas en la práctica, me sentía menos estable, me sentía menos fuerte también, menos capacidad para transmitir las fuerzas, ¿no?, a las extremidades. Entonces eso lo noté muchísimo.
Por otro lado, a nivel pélvico, había también menos capacidad de sostén, ¿no? Yo sentía que en cualquier momento era como que si se me fuera todo hacia abajo, ¿no? Hacia afuera, y no me sentía nada segura en la práctica. Y otra cosa que me pasaba mucho era que cogía mucho aire con la vagina. A la que mi pelvis estaba por encima de mi tórax o de mi cabeza, ¿no? En Adho Mukha Svanasana o levantando una pierna o cualquier cosa, o si subía Sirsasana, yo cogía muchísimo aire. Y claro, el problema no es la cogida de aire, ¿no? La entrada es cuando sale, que es y hace un sonido. Con ese problema, pobrecillas, lo pasan fatal. Es tu práctica personal en casa, pues aún, pero si estás en grupos se pasa mal, pasas vergüenza. Entonces, bueno, no pasa nada, es algo normal, ¿no? Que haya aire vaginal, pero hay que ver por qué. Normalmente después del parto hay menos tono muscular, hay más distensión de los tejidos y por lo tanto es más fácil que entre aire y salga aire de la vagina. Pero bueno, no huele mal porque no viene del intestino, pero suena y puede ser incómodo en clase. Entonces hay que ver cómo hacer con eso. Pues se puede recuperar, se puede rehabilitar esa musculatura pélvica, mejorar el tono y evitar que pase tan a menudo. Genial, genial. Entonces esa también sería un síntoma de disfunción pélvica que se puede corregir con gimnasia. Podría serlo, puede pasar puntualmente, tanto en las relaciones sexuales como en la práctica deportiva. Durante los hipos se oye muchas veces en clase porque como hay esa succión, ¿no? Con el diafragma, pues puedes coger aire. Pero si pasa muy frecuentemente, pues igual tenemos que ver si es que el tono muscular no es el adecuado y a lo mejor con los hipopresivos no es suficiente y ahí echamos mano de una fisioterapeuta o un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico que nos puede ayudar a otro nivel. Y sobre todo también a diagnosticar. Hay veces que uno necesita diagnosticar su suelo pélvico y hay personas especializadas en esto que te pueden realmente visitar y ver qué pasa ahí para luego decirte lo que te conviene para rehabilitar. Totalmente. Yo he hecho mucho mano de los fisios de suelo, soy fan de los fisios de suelo pélvico y me han ayudado muchísimo. Y siempre que me viene gente o con posparto, ya de posparto, aunque sea un parto vaginal o cesárea, los derivo a fisio de suelo pélvico. Si hay personas con disfunción pélvica o con problemas a nivel de espalda, también que revisen eso. Es importantísimo, porque además el fisio nos va a dar información que nosotros como instructores no podemos acceder a ella. Entonces, lo ideal es hacerte súper amigo de un par o tres de fisios con los que tú entiendas la misma manera de trabajar y ahí puedes compartir muchísimas cosas. Sí. Yo estoy muy agradecida de contar con ellos. La verdad es que me ayudan mucho en mi trabajo. Sí, es un buen contacto para tener. Yo a través de una amiga que tiene problemas de suelo pélvico he sabido de varias aquí en Barcelona y del barrio, incluso que tienen la mayoría de su vida de experiencia con esto. Entonces, bien, ¿sabes? Si alguien necesita, al menos sé a quién derivar para un buen diagnóstico. Es importante tener a alguien de confianza, sí. Hacen un buen trabajo ellos. Qué bien. Pues a ver si hay alguna cosita más de las preguntas. Mira, una última pregunta de una chica que quiere saber cómo cultivar un centro activo y expandido. Me gusta su pregunta porque es la terminología que usaste tú antes, comparado con este centro contraído y de fuerza del que se suele hablar. Activo y expansivo para mí tiene mucho que ver con nuestra actitud postural, ¿sí? Entonces todos esos patrones de los que te hablaba al principio que establecemos en la práctica hipopresiva a nivel postural tienen que ver con eso, con una elongación axial que seguro nos resuenan mucho de algunos estilos de yoga, pero sobre todo con una elongación axial, con una activación hacia los lados, ¿no? A nivel torácico, a nivel de hombros, hablamos incluso de una decoaptación de la articulación del hombro, como que nos vamos hacia afuera, activando ese rato anterior. Todo eso genera como más expansión, hace que nuestra caja torácica sea un poquito más grande y nuestra cintura cada vez vaya estrechándose más. Si a eso le sumamos la respiración, que es muy específica y en la práctica de hipopresivos es torácica, hablamos única y exclusivamente de eso, de expansión y de elongación, de crear mucho espacio a pesar de mantener ese centro activo, que no es que lo activemos nosotros, es que se da gracias a todos los otros patrones. Claro, que en función de cómo tú posicionas el cuerpo y cómo respiras, el cuerpo se adapta a esto y se activa la musculatura adecuada, que es como Totalmente, sí. Es que yo a veces miro a mi gato, pero a los animales, ningún animal piensa, espérate que contraiga esto para hacer este salto, ¿no? Eso es, ellos son perfectos en el movimiento.
Son perfectos. Es importante fijarse en eso, los ves, ¿no? Cómo se expanden, cómo se estiran, como antes de cualquier gesto, cualquier movimiento, cualquier activación, ellos primero elongan, crecen y a partir de ahí se mueven, ¿no? Qué bien, pues muchísimas gracias por toda esa información súper útil. Cuéntanos dónde se te puede encontrar a ti. ¿Trabajas en Tossa de Mar? Cuéntanos un poco. Estoy en Tossa, acabo de abrir un espacio, estoy muy emocionada porque nada, llevo 2 meses, de hecho ya te he invitado, que lo sepa todo el mundo, que pronto Julia aparecerá en algún momento. Acabo de abrir un espacio que se llama La Sala, en Instagram La Sala Tossa, y básicamente hacemos clases de yoga, de hipopresivos y trabajo funcional. Y nada, pero arrancando bien, porque bueno, yo ya tenía un trabajo previo en otros espacios y los clientes han seguido viniendo, las alumnas, estoy muy contenta, la verdad, muy agradecida. Jamás había pensado que podría tener un espacio propio y se vive muy bien, ¿no? Hago lo que quiero, lo tengo como me gusta, el ambiente es súper agradable y lo estoy disfrutando. Así que, ahí estoy. Muy bien, entonces te vamos a seguir en la Sala Tossa, también como Natalia Tenedor. ¿Haces consultas por Skype a distancia, cosas online o solo presencial? Hago clases, doy clases online. Personalmente me gusta mucho más el trabajo presencial, obviamente, ¿no? Poder tocar a la persona, verla, reconocerla. Para mí el trabajo es muchísimo mejor, la verdad. Pero sí, hago consultas online. Si alguien necesita, tengo una página web en nataliatenedor.com y a través de ahí pues pueden ponerse en contacto conmigo y ver si necesitan cualquier cosa. Fantástico, muchísimas gracias. Gracias a ti, Julia. Y felicidades, me encanta este proyecto, me parece súper interesante lo que has generado. Gracias. Sí, yo lo paso bomba y es una manera de darle un poco la vuelta al tema de la anatomía. Bueno, me alegro. Un beso, guapa. A ti. Chao, chao. Chao.